tiene que decir cómo son las cosas, ¿no? Nadie nació sabiendo. O sea que aún las cosas más sencillas, en algún momento alguien nos las tiene que explicar. Bien. Entonces, ahora vamos a... Esto no es nada sencillo lo que estoy borrando, ¿no? Porque si no, ¿a quién se le va a ocurrir que atrás de algo está lo que estábamos buscando? A nadie. Bueno, yo también tuve que incursionar en eso para encontrarlo. Bueno, a ver, ahora vamos a ver qué tienen como duda de combinatoria. ¿Miraron, intentaron hacer los ejercicios o no intentaron? Si no intentaron, seguimos adelante y en todo caso el lunes, cuando ustedes ya hicieron un esfuerzo para intentar hacer esos ejercicios, volvemos a combinatoria. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Bueno, hoy están bastante silenciosos, no me contestan nada. ¿Quieren que empiece con matrices? ¿Con tema nuevo? Y sí, pero... Bueno, vos no pudiste hacer nada. Significa que no tuviste tiempo de hacerlo. O sea que a mí me gustaría que ustedes se propongan hacerlo, ¿no? Si ustedes se proponen hacerlos y no les salen, los vemos el lunes. ¿Les parece bien esa idea? ¿O ya alguno intentó hacer alguno y no pudo? Fíjense que hay muchos ejercicios subidos, ¿eh? Les pusimos varios ejercicios resueltos en el módulo. Algunos hasta están con video, o sea que... ¿Qué hago? ¿Qué quieren que haga? El resto no dice nada, se debe haber ido a dormir el resto. A ver, pueden abrir los micrófonos, chicos, por favor. ¿Qué quieren hacer? Bueno, ¿nadie opina? Bueno, empezamos con el tema nuevo. ¿Les parece bien? Bueno, bárbaro. Y el lunes, para el lunes, volvemos a hacer clase de consulta combinatoria. No, los temas no terminan, no, el mundo supongo que no nos termina ahora, ¿no? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es un tema que para muchos va a ser totalmente nuevo y que es trabajar con matrices. Las matrices no le tengan miedo por las cosas que se comentan por ahí, ¿eh? Nosotros vamos a ver matrices con el intento de que nos sirvan para resolver sistemas de ecuaciones. Esa va a ser la utilidad que le vamos a dar adentro de este curso. Las matrices sirven para muchas cosas y, entre otras, para resolver sistemas de ecuaciones. Esa va a ser la idea con la que vamos a trabajar nosotros. Vamos a ver lo necesario para que sirva para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué es una matriz? Primera cosa, ¿qué es una matriz?
Bueno, una matriz es un rectángulo de valores donde los valores se ordenan por filas y por columnas. Obviamente que tiene que ser un número no nulo ni de filas ni de columnas, ¿no es cierto? Tengo que poner, nosotros vamos a trabajar con matrices con elementos reales. Entonces, por ejemplo, una matriz podría ser raíz de 3, 0, 4, menos 1, menos 5, 7. Fíjense que yo he ubicado los elementos en una, primera, segunda, tercera fila, y esto es primera columna y segunda columna. Entonces tenemos primera fila, segunda fila, tercera fila, primera columna, segunda columna y nada más. Entonces vamos a decir que esta matriz es una matriz 3 por 2. ¿Por qué? Porque esto me da el número de filas y esto me asigna el número de columnas. Fíjense que esto es un rectángulo que va hacia abajo, digamos, porque tengo más filas que columnas. Es tradicional a las matrices llamarlas con letras mayúsculas. Y a los elementos que están adentro ahora vamos a ver cómo los vamos a indicar. Entonces, por ejemplo, a esta matriz la voy a llamar A. Voy a escribir A igual a esta matriz. Una matriz B podría ser la siguiente. 2 menos 3, 0. 2 menos 3, 0, 8, por ejemplo, es una matriz que tiene una sola columna, solamente una primera columna, y tiene 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, cuarta fila, tercera fila, segunda fila, primera fila. Entonces, la matriz B decimos que es 1, 2, 3, 4 por 1. La primera, a veces se llama dimensión de la matriz o tipo de la matriz. Son sinónimos. Dimensión o tipo de la matriz quiere decir que estoy pensando cuál es el número de filas y de columnas que tiene esa matriz. Después, esta, por tener nada más que una columna, muchas veces se la va a llamar matriz columna. Esta es una matriz columna porque tiene una columna. Puede tener, o una matriz columna C, podría ser 1, 7. No tiene por qué tener un número fijo de filas. ¿Está bien? ¿Esta qué será? ¿Qué les parece? Si tiene 2 filas y una columna. ¿De qué dimensión es esa matriz C? Si tiene 2 filas y una columna. Muy bien, 2 por 1. Voy a decir que es 2 por 1, porque tiene primera fila, segunda fila. Es importante el lugar donde están las cosas, ¿eh? No es lo mismo la matriz H 7, 1 que la matriz C 1, 7, Importa el lugar donde están los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, yo les decía que la matriz en general se llama con letra mayúscula y a los elementos con letra minúscula. Entonces, aquella matriz o cualquier otra, si se llama a los elementos que tiene adentro se los acostumbra a llamar A y J. El I se mueve de 1 a M. Ahora explico qué es,
y el J de 1 a n. ¿Y qué significa esta notación tan resumida de la matriz A? Y bueno, significa que si yo la extiendo, el primer índice es el de fila, entonces acá va a ser A11, A12, A13 y así sigo hasta N, A1N. Eso es extender la primera fila. La segunda fila será A21, A22, A23 y seguiré hasta encontrar el A2N. Como dije que tiene M filas, lo último va a ser AM1, AM2, AM3, AMM. Ponemos un elemento por fila y por columna. Entonces, el elemento que está en la fila I, el elemento de fila I y columna J se llama A y J. ¿Está bien? Es una notación. El elemento genérico de una matriz es decir, bueno, el que está en tal lugar. ¿Está bien? Es como, ¿vieron? Si uno piensa un poco, si yo estoy ordenando por fila y por columna, intuitivamente podríamos pensar que tenemos la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, y bueno, los elementos los pongo en la intersección. Entonces, bueno, es como que si fueran las calles de La Plata, que son numeradas, ¿no es cierto? Entonces acá, en la intersección, pongo los elementos. ¿Y este elemento qué ubicación tiene? Bueno, 1, 1. Este elemento que tiene 1, 2. Este elemento que sería 1, 3. Acá estaría la cuarta columna. Este sería el 1, 4. Este 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Por qué le tengo que poner dos índices abajo al elemento? Porque yo lo tengo que meter adentro de un lugar que tiene un ordenamiento horizontal y un ordenamiento vertical. ¿Está bien? ¿Vieron cuando uno va al cine y las butacas son numeradas? ¿Qué quiere decir? Y bueno, me dan el asiento y me dicen, bueno, es fila 3 y butaca 1. Bueno, tengo que tener dos puntos de referencia. Entonces, ¿cómo sería para esta matriz 3, para esta matriz A, sus elementos? Acá la matriz tiene, habíamos dicho, 3 filas y 2 columnas. Entonces, el A11 de nuestra matriz A es raíz de 3. El A12 vale 0. El A21 es el que está en fila 2, columna 1, vale 4. El A22 vale menos 1. El A31, ¿quién es el A31? ¿Quién es el A31? ¿Cuál es el A31 en esta matriz? ¿Quién está en fila 3, columna 1? Muy bien, menos 5. Y el A32, ¿cuánto vale el A32? 7. ¿Entendido? Entonces, yo doy el lugar donde está el elemento. ¿Cómo lo digo? Bueno, le pongo un índice de fila y de columna. El primero para fila, segundo para columna. Y en este caso, cuando tengo una matriz concreta como es esta, porque tiene sus números adentro, sé exactamente qué matriz es. Entonces, bueno, pongo los valores, ¿no es cierto? A veces uno habla de matrices en general. Es lo mismo que cuando hablo de puntos del plano en general. Hablo de las coordenadas AB o de los valores X, Y. Bueno, eso es para pares ordenados. Acá lo que tengo, se puede interpretar muchas veces que una matriz es una generalización de atribuirle a los puntos del plano coordenadas. Bueno, acá
a entes que se llaman matrices, es como que estamos generalizando ese concepto. De alguna manera, sobre todo cuando son de la forma columna o de la forma fila, porque fíjense que podría tener una matriz F que fuera 5, 7. Si esto pensado como fila pensado como matriz, es lo que se llama matriz fila, porque tiene una sola fila y dos columnas. Otra matriz fila podría ser una B, por ejemplo, que fuera 1, 0, 0, 5. ¿Está bien? Entonces esta tiene una fila, 1, 2, 3, 4 columnas. Este es 1 por 4. Esta es 1 por 2. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a jugar un poco hasta que entremos en calor. ¿Cómo voy a indicar a los elementos de la matriz B? Y bueno, si la matriz se llama B larga y mayúscula, los elementos se van a llamar B chiquita, B minúscula. Entonces esta matriz va a tener un B11, un B21, un B22 y un un B21, un B31, un B41. Todos tienen como su índice segundo el 1, porque tiene nada más que una columna, ¿no? Entonces, B11, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el B11 en esta matriz? El B11 vale 2. El B21, es decir, el que está en la segunda fila, ¿cuánto vale? Menos 3, muy bien. El B31, 0. Y por último, el B41, 8. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Supongamos que nombramos a los elementos de C. También es una matriz columna, porque es 2 por 1. Entonces vamos a tener un C11, un C21. El C11 vale 1, el C21 vale 7. ¿Entendido? ¿Entendemos? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, una matriz es una disposición de números en filas y columnas. Va a depender de la cantidad de filas y columnas que tenga la matriz, la cantidad de elementos que vamos a tener adentro. Ustedes ya que saben combinatorio van a saber que si tienen m filas y n columnas van a tener n por m elementos, ¿no? Bien, entonces a ver, ¿cuáles son los elementos de esta matriz B? Es 1 por 4. ¿Cuánto vale el D11? ¿Cuánto vale el D12? ¿Cuánto vale el D13? ¿Y cuánto vale el D14? A ver si todos nos estamos entendiendo. D11, ¿qué significa? Estar en la fila 1, que es lo único que tiene esta matriz, y columna 1. Entonces, fila 1, columna 1, hay un 1. Fila 1, columna 2, ¿qué hay? Un 0. Fila 1, columna 3, también tiene un 0. Y fila 1, columna 4, hay un 5. Entonces, así lo que he dicho es para que entiendan qué significa cuando yo escribo una matriz cualquiera y digo sus elementos son los A y J. ¿Está bien? Variando I de 1 a M, variando J de 1 a N. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer índice es el de la fila, el segundo el de la columna. Entonces acá la matriz va a ser A11, A12, A13, A1N. Después ya el índice de columna recorrió todo lo posible. Después viene fila 2, entonces es 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, hasta 2N, hasta la fila M. Estoy hablando de una matriz genérica. Y ahí tienen matrices particulares. Bueno, lo que nosotros vamos a querer hacer
desde ya les digo, es trabajar con las matrices, ya que son elementos que tienen adentro números, haciendo operaciones con las matrices. Vamos a hacer operaciones con las matrices. ¿Qué significa hacer operaciones con las matrices? Queremos definir suma y productos con las matrices. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Yo lo voy a retrotraer a lo siguiente, para que entiendan, me parece. ¿Se acuerdan que ustedes trabajaban en R2? Que es R por R, que es el plano, que está fabricado con los pares AB, con A un número real y B también. Cuando nosotros estudiamos estructuras, vimos que en este conjunto podíamos definir una suma. Si tenemos a 1 B1 más a 2 B2, podríamos sumar estos dos pares ordenados. ¿Y cómo sumábamos esos dos pares ordenados? ¿Cómo sumábamos esos pares ordenados? ¿Cómo suman esos pares ordenados? A ver, si alguien me cuenta. Posición por posición, que entiendo lo que quisiste decir. Es decir, sumamos a 1 más a 2, B1 más B2, ¿no es cierto? Y yo puedo sumar este par con este par, porque los dos son pares ordenados. Yo no hubiera podido sumar el número 3 más el par 5, 8. ¿Por qué no puedo hacer esa cuenta? Y bueno, porque el 3 no es un par. ¿Está bien? Y si lo pienso al revés, como esto es un par, no se lo puedo sumar al número 3. ¿Está bien? Entonces, para que yo pueda sumar pares ordenados, necesité que las dos cosas fueran pares ordenados. Y sumamos elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tomaran este par y lo intentaran superponer con este otro, el A1 quedaría enfrentado con el A2 y el B1 quedaría enfrentado con el B2, ¿no es cierto? Y suman los que quedan en igual posición. Suman A1 con A2 y B1 con B2. Bueno, eso es lo que voy a hacer allá con las matrices. Es decir, voy a generalizar la idea que tenemos acá. Es decir, yo voy a poder sumar matrices si ellas tienen la misma estructura. Es decir, si son de igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas. Dicho eso, ¿alguien me podría dictar una matriz H y yo la pueda sumar con esta matriz A? A es 3 por 2. ¿Cómo va a tener que ser H para que se pueda sumar con A? ¿Qué les parece? 3 por 2 también, muy bien, muy bien. Tiene que tener igual dimensión. Bueno, a ver, alguno que me dicte por fila una matriz H que quiera. A ver. Sí, sí o sí, tienen que ser iguales. A ver, díganme una matriz H. Diga alguno que se le ocurra elegir la primera fila. A ver, Erika, elegime la primera fila. Me tenés que dar dos números, ¿eh? Sí, claro. ¿Quién me da dos números cualquiera? Chicos,
Bueno, Erika no quiere. Bueno, 5 y 3. ¿Quién elige la segunda fila? ¿Quién elige la segunda fila? Lo veo yo. 3, 4. Tercer fila. Tercer fila, le falta una fila a esa H. 8, 8. Muy bien. Bueno, para poder definir operaciones, tenemos que decir primero qué significará que dos matrices sean iguales. Una matriz A, vamos a decir que es igual a B, y lo escribimos como siempre, A igual B. Sí y solo sí, algo trivial, si son iguales. ¿Qué quiere decir que sean iguales? Si elemento son iguales. Lo primero que tengo que decir es sí y solo sí, ambas son de igual dimensión. Es decir, esto quiere decir ambas son m por n, por ejemplo. Y para todo i, acá es más difícil escribirlo que lo que significa para todo i de 1 a m. Y para todo j de 1 a n, el que está en A en lugar IJ es igual al que está en B en lugar IJ. Es decir, que dos matrices son iguales, lo decimos en lenguaje coloquial, si son iguales elemento a elemento. Son de igual dimensión, que quiere decir las dos tienen el mismo número de filas que de columnas, las dos son m por n, y el elemento que está en la posición 1, 1 tiene que ser igual, para la matriz A tiene que ser igual al que está en la 1, 1 de la matriz B. Y así con todos, el que está en la posición 3, 4 de A tiene que ser igual al que está en 3, 4 de B. Entonces, ejemplo de matrices iguales es una trivialidad, ¿no? Supongamos que si yo digo que A, voy a escribir otra, no aquella, bueno, pongamos T. Si T es 1, 0, 7, 4, 0, 5, bueno, una W que sea igual a T no va a ser más que tener 1, 0, 7, 4, 0, 5. ¿Está bien? Es decir, las dos tienen que tener la misma dimensión, es decir, como este es 2 por 3 y esta también debe ser 2 por 3, y el elemento que está en posición 1, 1 de T tiene que ser igual al que está 1, 1 de W. Y así con todos, iguales 2 a 2. Eso es lo que escribimos ahí. Bueno, entonces, una vez que uno tiene definida la igualdad, eso es lo más natural que se le puede ocurrir a uno, va a decir cómo va a sumar A más H, que ya lo anduvimos buceando, que iba a ser A más H. A más H se escribe de esta manera, con el mismo símbolo que para los números, y lo que voy a hacer es sumar elemento a elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? A raíz de 3 lo tengo que sumar con el 5. Al 0 lo tengo que sumar con el 3. Al 4 lo tengo que sumar con el 3. Al menos 1 lo tengo que sumar con este 4. Al menos 5 lo tengo que sumar con el 8. Y al 7 lo tengo que sumar con el 8. Bueno, y después viene el asunto de hacer la cuenta, ¿no? ¿Está bien? Ahora tengo que hacer la cuenta de estas sumas que he planteado. Esta va a quedar indicada porque estoy sumando un irracional con un entero, o sea que me va a quedar raíz de 5 más 7.
Raíz de 5 más 5. 0 más 3 es 3. 4 más 3 es 7. Menos 1 más 4, 3. Menos 5 más 8, también 3. 7 más 8, 15. Entonces, fíjense que sumamos dos matrices, 3 por 2, y me da por resultado una matriz 3 por 2. Si dos matrices tienen igual dimensión, muchas veces decimos son sumables. ¿Qué quiere decir que sean sumables? Que se puede hacer la cuenta de sumar. ¿Se ve el pizarrón? Ahí se ve mejor. Porque yo lo veo... Se ve bien, Adriana. Bien. No podía sacar el silencio. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces, entendido lo que es que dos matrices sean sumables, que tengan la misma dimensión, entonces puedo hacer la suma. ¿Qué matriz se les ocurriría a ustedes? A ver cómo andamos hoy. ¿Qué matriz le sumarían a B para que el resultado vuelva a dar B? Acá tenemos una B. Entonces yo les pregunto, ¿qué le sumarían acá para que el resultado me vuelva a dar B? A ver, esta persona que me está contestando, Pablo y Mirna. ¿Los ceros cómo los pondrían? ¿Por fila o por columna? Esos 4 ceros que me dictaron los dos. Ah, verticales, ¿no es cierto? Porque tiene que tener una sola columna, ¿está bien? Tiene que tener una sola columna porque B es... Acuérdense que B es 1, 2, 3, 4 por 1. ¿Está bien? B es 4 por 1. Entonces la otra que yo tengo que poner acá va a tener que ser 4 por 1. Y entonces la que ustedes me están diciendo la tengo que escribir así. Fíjense que no es lo mismo tener una matriz fila que tener una matriz columna, ¿no es cierto? ¿Entendido? Sí, ya sé que se complica. Entonces, ¿será cierto que si a esta matriz le sumo esta me da B? Pregunto yo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque acá yo tendría, vamos a escribirlo explícitamente, 2 menos 3, 0, 8. Y de acuerdo a la definición, estamos dando, esto es tener 2 más 0, menos 3 más 0, 0 más 0, 8 más 0. ¿Y qué propiedad tiene el número 0 en los números reales o en los enteros? Pero estamos hablando de matrices reales. ¿Qué propiedad tiene el 0 cuando lo sumo con cualquier número? ¿Le hace algo o no le hace nada? ¿Le hace algo o no le hace nada? ¿Modifica el resultado cuando yo sumo? No, porque el número 0 es neutro para la suma en los reales. Entonces, fíjense que acá me vuelve a dar 2 menos 3, 0, 8. Es decir, al sumarle a esta matriz B, le sumé esta matriz y no pasa nada, no le hace nada cuando la sumo. ¿Cómo le llamarían a esta matriz? Así le pasamos para el parcial. ¿Cómo le llamarían a esa matriz? Matriz neutra, neutro para la suma. Ahora vamos a mirar un poco. Esta es una matriz que la voy a llamar, por tener todo cero, la voy a llamar O. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué le sumarían a la matriz H? ¿Qué matriz le sumarían a H para que la suma les devuelva H?
¿qué matriz le sumarían a H? De modo que el resultado les vuelva a dar H. Yo digo H más ¿qué cosa? Y vamos a poner ahí, nos va a dar H. ¿Qué vamos a poner acá? ¿Qué le vamos a poner? Una matriz que le pongo, ¿cómo es lo que dice Rincón? Me la estás cantando por fila. Va a tener un 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Sumado con H, H más esta matriz, donde H es 5, 3, 3, 4, 8, 8, más 0, 0, 0. Y acá es sumar, cada elemento le sumo el 0, entonces queda 5 más 0, 3 más 0, acá abajo va a quedar 3 más 0, segunda fila, 4 más 0, 8 más 0 y 8 más 0. ¿Y están de acuerdo que eso da H? Da, ¿sí? Vuelve a dar H. Al sumar 5 más 0, 5. 3 más 0, 0, 3 más 0, 0, 4 más 0, 0, 8 más 0, 8, 8 más 0, 0. O sea que al sumarle H, esa matriz, con todos sus elementos igual a 0, vuelvo a tener H. Ahora, a esta matriz, ¿qué les parece? Que también es neutra para la suma. ¿Es lo mismo esta matriz que esta matriz? ¿Son iguales? ¿Esta matriz que sumada con B no le hace nada? ¿A esta matriz que sumada con H no le hace nada? ¿Son iguales esas matrices? No, no son iguales, ¿no? Entonces tengo que tener una manera de indicar quién es esta matriz. Es una matriz columna con todos sus elementos 0, y otra matriz que es una matriz de 3 filas y 2 columnas donde todos sus elementos son 0. Entonces, a esta se la acostumbra llamar 4 por 1. Si pongo la letra O, ¿está bien? Es como en los polinomios. El polinomio nulo, vieron que uno lo llama O de X. Bueno, acá la matriz nula acá indico de qué tipo de nulidad tiene, ¿no es cierto? Es decir, que es 4 por 1. O 4 por 1, nadie confunde, es esta. Y entonces, dicho eso, ¿cómo la llamarían a esta? A la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo se les ocurre llamar a esa O? Tiene, muy bien, ¿cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? Primera fila, segunda fila, tercera fila. ¿Cuántas filas tiene? 3. ¿Y cuántas columnas? 2. O sea que esta va a ser O 3 por 2. Entonces, fíjense que dentro de cada grupo de matrices de M filas y N columnas hay una cuyos todos sus elementos son 0. Esa matriz vamos a decir que para cada matriz en el conjunto de todas las matrices,
todas las matrices que tengan m filas y n columnas lo llamamos Rm por n. Esto indica es el conjunto de matrices de elementos reales de m filas y n columnas. Fíjense que se escribe R elevado a la n por n. Es una manera de anotar el conjunto de todas las matrices de elementos reales, por eso el R, y después acá arriba le ponemos m por n, estamos pensando en todas las que tienen m filas y n columnas. ¿Está bien? Esta matriz H, y esta O, H en particular pertenece a R, tiene 3 filas y 2 columnas a 3 por 2. Lo mismo que esta O 3 por 2 pertenece a R 3 por 2. La matriz B, que tiene 4 filas y una columna, esta que está acá, B pertenece a R. ¿A R qué? ¿A qué pertenece B? A R 4 por 1, muy bien. Lo mismo que esta O. Entonces, en cada Rm por n va a haber una O m por n. Donde, ¿cómo son todos sus elementos? ¿Cómo son todos sus elementos? ¿Cómo la describo esta matriz? También voy a decir que todos los elementos O y J de la matriz O son 0. El 0 del número real. Y O y J, porque si la matriz se llama O, los elementos con minúsculas son O y J. Para todo I, para todo J. Variando en este lugar. Entonces, adentro del conjunto Rm por n, cualquiera sea el m y cualquiera sea el n, hay una matriz nula. ¿Cuál? La que tiene todos sus elementos iguales a 0. Y fíjense que al sumarla con la otra no le hizo nada. Bien. Vamos a mirar, vamos a cambiar de matrices para jugar un rato, ¿no? Estamos jugando, después vamos con las definiciones. ¿Qué pasa si tenemos una matriz? Así practicamos cambio de matriz, para así practicamos un poco. Si tengo una matriz A, es 2, 3, 7, 1, 5, 6. ¿Qué dimensión tiene esta matriz? ¿Qué tipo de matriz es? ¿Cuántas filas tiene esta matriz? ¿Cuántas filas tiene esta matriz A? ¿Cuántas filas? 2. ¿Cuántas columnas? 3. Muy bien. Es decir, que esta matriz A es 2 por 3. Por lo tanto, si quiero escribir, A pertenece a R 2 por 3. Eso significa R 2 por 3. Todas las matrices de 2 filas y 3 columnas. Bueno, quiero que me dicte alguno de ustedes una matriz C que sea de 2 filas y 3 columnas. Inventen. Quiero otra C que sea también R 2 por 3. ¿Quién me dicta una que sea 2 por 3? ¿Alguno me la dicta por... usted anda sin micrófono. Bueno, me la dicta por fila. A ver, ¿quién me dicta por fila? Una matriz como para
que sea sumable con A. A ver. Bueno, 4, 5, 6. Y después abajo alguien puso 1, 2, 3. Yo creo que estamos poniendo estos números para así con los dedos podemos sumar, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer A más B, A más C. Fíjense que como las dos tienen la misma dimensión, las puedo sumar. A más C. Muy bien. Entonces A más C es 2 más 4, 3 más 5, 7 más 6. Voy a necesitar los dedos de los pies ahí también. 1 más 1, 5 más 2, 6 más 3. Y ahora hago la cuenta. Les recomiendo que todas las operaciones que hagan con matrices, por más sencillas que sean las cuentas, las escriban. No hagan en el aire las cosas porque después, como vamos a hacer operaciones más complicadas, no quiero que se equivoquen en una suma o en una multiplicación. 2 más 4 es 6, 3 más 5 es 8, 7 más 6 es 13, 1 más 1, esa es la que va puesta, 2, 5 más 2 es 7, 6 más 3, 9. Esa es la matriz. Muy bien. Ahora quiero que hagan C más A. Vamos a hacer C más A. ¿Qué les parece que nos va a pasar cuando hagamos C más A? ¿Qué les parece que nos va a pasar? ¿Alguien sospecha de lo que va a pasar cuando hagamos C más A? ¿Qué les parece que va a dar el resultado cuando hagan C más A? Ahí dice que es conmutativa. A ver, vamos a ver. Yo tengo que hacer primero el de C y después sumar el de A. O sea que es 4 más 2, 5 más 3, 6 más 7, 1 más 1, 2 más 5, 3 más 6. Y esto da 4 más 2 es 6, 5 más 3 es 8, 6 más 7 es 13, 1 más 1 2, 2 más 5 7, 3 más 6 9. ¿Y por qué? Ahora, obviamente que se dan cuenta que son iguales, ¿no? ¿Y por qué es conmutativo? ¿Por qué es conmutativa la suma de matrices? A ver, Mirna, ¿qué quisiste poner? Porque la suma es conmutativa. ¿Dónde es conmutativa la suma que todos sabemos? En los reales, muy bien, Mirna. En los reales la suma es conmutativa. ¿Y cómo se definió la suma para sumar matrices? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y en realidad estamos sumando elemento de elemento. Y los elementos son números reales. Entonces yo acá estoy tomando 2 más 4, que es lo mismo que tener 4 más 2. 3 más 5 es lo mismo que tener 5 más 3. 7 más 6 es lo mismo que tener 6 más 7. 1 más 1 es lo mismo que 1 más 1, trivial. 5 más 2 es lo mismo que tener 2 más 5. Y 6 más 3 es lo mismo que tener 3 más 6. Entonces, como la suma de matrices se define usando la suma de los números reales y la suma de los números reales es conmutativa, la suma de matrices va a ser conmutativa. Muy bien. Propiedad que ya voy a anotar. Si A
y B son sumables, es decir, ambas M por N, entonces va a resultar que A más B es lo mismo que B más A. ¿Y cómo se define esta matriz nueva C, que suma, estoy hablando en general, que suma de A y de B? Bueno, cada elemento de la nueva matriz en posición IJ es lo mismo que A y J más B y J. Una observación muy abstracta, pero ustedes ya saben de eso. Cuando yo anoto acá el signo más, que es el mismo que anoté acá, es distinto al signo más este, porque acá es el más en los reales. Y acá es el más que estamos definiendo ahora. Estamos diciendo, bueno, ¿cómo hago para sumar dos matrices? Bueno, sumo dos matrices sumando elemento a elemento. Y esta suma elemento a elemento es la suma que hicimos ahí en R. Pero acá, fíjense que yo escribí A más C igual a una nueva matriz, ¿no es cierto? Me dio una matriz H, D, lo que quieran llamarlo. C más A me dio una nueva matriz que es igual a la anterior. Muy bien, entonces la suma de matrices, tengo en M por N, tengo un neutro, la suma es conmutativa, es fácil ver, eso se lo dejo de deber, que si tengo tres matrices sumándose, A más B más C, va a ser lo mismo que A más B más otra C. Son propiedades independientes, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo le van a llamar a esta propiedad? Que A más B más C da lo mismo que A más B más C. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Se ve acá? A más B más C es lo mismo que A más B más C. ¿Cómo la llaman? Muy bien, propiedad asociativa de la suma de matrices M por N. Propiedad asociativa de la suma de matrices M por N. Efectivamente, esa se cumple. Ya vimos que tiene neutro, es conmutativa, es asociativa. Y ahora yo les pregunto, a esta matriz C, ¿encontrarán una matriz C estrellita que sumada con C les dé la matriz 0? Estas son 2 por 3. 0, 2 por 3. ¿Existirá? La pregunta es una pregunta. ¿Existe C estrella en R 2 por 3 tal que se verifique 1 y 1 es esto? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna matriz que se les ocurre a ustedes que sea 2 por 3 que sumada con esta me dé la matriz 0, 2 por 3? Bueno, pero ¿cómo la definirías, Fabián? ¿Qué tendría que ser menos C? A ver, para vos, C estrella, en primera fila le pones menos 4, menos 5, menos 6. Y va en segunda fila. Menos 1, menos 2, menos 3. Muy bien. Menos 1, menos 2, menos 3. Y si ahora hacemos C más C estrella, que ya sabemos que es lo mismo
porque lo que analizamos que es conmutativa, que es estrella más C, va a ser, ¿qué va a ser? Y va a ser 4 más menos 4, 5 más menos 5, 6 más menos 6, 1 más menos 1, 2 más menos 2 y 3 más menos 3. ¿Y cuánto da esta cuenta? ¿Cuánto da esa cuenta entrada por entrada, elemento a elemento? Cada uno de los elementos da 0, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta matriz, ya que sumada con C me da la nula, ¿están de acuerdo, no? Todos, que si hacen 4 más menos 4 da 0, 1 más menos 1 da 0, 5 más... que todo va a dar 0. ¿Qué nula me da? Y bueno, me da la nula 2 por 3. Por tener esa propiedad C estrella que sumada con C da la nula, se anota opuesta de C. Se le pone un signo menos adelante. Muy bien. Ahora, si este es A, bueno, vamos a cambiar de matriz porque parece que siempre usamos la misma. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz T, que sea esta, 1, 7, menos 5, 0, menos raíz de 3, 4. Si ese es T, ¿quién se les ocurre que es menos T? ¿Quién será menos T para esa T? ¿A quién les parece a ustedes que llaman menos T? ¿A quién llaman menos T? Díganmela por fila. Menos 1, menos 7. Menos 1, menos 7, segunda fila, ¿qué voy a poner? 5, 0. 5, 0. Y raíz de 3, menos 4. Exactamente. ¿Cómo sé si está bien? Si esa es la opuesta de T, que la voy a llamar así, opuesta. ¿Cómo sé si está bien? La sumo y cuánto me tiene que dar. Si sumo Cero. T menos P, ¿qué 0 me va a dar, chicos? ¿Qué nulo me va a dar? Si la matriz T y esta que me han dado es matriz 3 por 2, ¿qué nula me va a dar? La nula 3 por 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. No, la matriz opuesta, ¿cómo se define? ¿Va a existir siempre? Primera cosa, ¿va a existir siempre la opuesta? ¿Qué les parece? Si yo me planteo una matriz cualquiera de m filas y n columnas con elementos reales, ¿les parece que siempre voy a poder encontrar una opuesta? Sí, claro. Sí, estamos dentro de, muy bien la observación. Estamos siempre adentro de las matrices con elementos reales de m filas y n columnas. Entonces, la matriz opuesta a una dada es pensar que adentro pongo los opuestos de la matriz dada. O sea que siempre voy a tener la opuesta de una matriz. Entonces, fíjense qué propiedad estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo que dada una matriz, una vez que definimos la suma, que es sumar término a término, hay una nula, la suma es asociativa y toda matriz, toda A perteneciente a R, M por N, tiene opuesta.
tiene opuesto. ¿Qué quiere decir? Que hay otra que sumada con ella me da la nula. ¿Me pueden decir entonces cómo se llama el par Rm por n, más? A ver, ¿cómo están afilados los que tienen que rendir el sábado? ¿Cómo se llama? Un conjunto donde definí una suma que es, la suma es cerrada, es asociativa, tiene elemento neutro y todo elemento tiene opuesto. ¿Cómo se llama? Esa estructura. Grupo, muy bien. Y si además es conmutativa, ¿cómo se llama? ¿Grupo qué? Es un grupo conmutativo, porque la suma es cerrada, es asociativa, tengo neutro, toda matriz tiene opuesto y A más B da lo mismo que B más A. Entonces, la estructura de este conjunto de matrices de M filas y N columnas es un grupo conmutativo. Bueno, ¿les gustaría tener un recreo ahora? ¿Sí? Les doy recreo si es que no se pierden, ¿eh? Tenemos 14 participantes. Yo ahora voy a anotar los nombres. Cuando abro la clase dentro de, a ver, ¿qué hora es? Y 20. ¿Les parece? ¿Y 35? ¿Eh? ¿A dónde van a correr? No, y 35. 15 minutos está bien, ¿eh? Bueno, entonces, volvemos al mismo chat. ¿Qué es lo que quieren hacer?